La lluvia caía suave sobre la lápida de mármol mientras Jeremy se arrodillaba en la hierba húmeda, con la mano de su hija apretada en la suya. Pero cuando levantó la vista, una desconocida estaba al otro lado de la tumba de su esposa. Una mujer alemana con un abrigo negro, sosteniendo a un niño con los ojos de un dél. Jeremy contuvo la respiración. Los labios de la mujer temblaban mientras susurraba palabras que revelarían los secretos tras la muerte de su esposa. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué el niño en sus brazos se parecía exactamente a su difunta esposa? Antes de continuar, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde lo estás viendo. Jeremy Walker se había convertido en un hombre de patrones. Despertar a las 6 de la mañana, preparar el desayuno para Karina, acompañarla a la escuela, trabajar su turno en la ferretería, recoger a Karina, ayudarla con la tarea, leerle un cuento antes de dormir, y luego sentarse en la oscura sala a mirar la foto de Adele hasta que el agotamiento lo arrastró. 3 años de esto. 3 años desde el accidente que se llevó a su esposa. El médico forense lo calificó como traumatismo contundente por una colisión vehicular. Atropello y fuga. El conductor nunca fue encontrado. Adele caminaba a casa desde el supermercado cuando una camioneta negra se subió a la acera, la atropelló y desapareció entre el tráfico de la tarde. Murió instantáneamente, dijeron. Misericordiosamente rápido, dijeron, como si la misericordia tuviera algo que ver con que una mujer de 32 años fuera separada de su esposo y su hija de 5 años. Jeremy recordaba esa noche en fragmentos. El golpe a la puerta, los policías con caras de preocupación. Karina preguntando por qué mamá no estaba en casa para su pastel de cumpleaños. El pasillo del hospital que olía a desinfectante y al fin de todo lo bueno. Adele Walker había sido una mujer tranquila, gentil y firme como la luz de la mañana. Trabajaba como contable en pequeñas empresas, mantenía su modesto apartamento impecable y amaba a Karina con una ternura feroz que le dolía el pecho a Jeremy. Se conocieron en un colegio comunitario hacía 8 años, ambos tomando clases nocturnas. Ella estudiaba contabilidad. Él aprendía carpintería. Se habían unido por el café horrible de la máquina expendedora y los sueños de simple felicidad. Ella nunca hablaba de su familia. Cuando Jeremy preguntaba, se distanciaba, sus ojos se nublaban como el cristal del invierno. Se han ido, decía. Ahora solo quedamos nosotros. Él había aprendido a no presionar. Todos llevaban un dolor en silencio. Ahora, de pie ante su tumba en el 3er aniversario de su muerte, Jeremy sintió como el familiar dolor hueco se le metía en los huesos. Karina aferraba un ramo de margaritas amarillas, las favoritas de su madre, con su pequeño rostro solemne a pesar de sus 8 años. El cementerio estaba casi vacío. Nubes grises colgaban bajas, amenazando con lluvia. Jeremy puso la mano sobre el frío mármol y trazó el nombre de Adele con la yema del dedo. Adele Elizabeth Walker, amada esposa y madre, 1988 a 2022. Te extraño, susurró Karina, dejando las flores contra la lápida. Todos los días. Jeremy estaba a punto de hablar cuando oyó pasos detrás de ellos. Lentos, vacilantes, el sonido de alguien que se acercaba con gran deliberación. Se giró. Una mujer. Estaba a 3 metros de distancia, de unos 30 y tantos años, con el pelo rubio. Recogido hacia atrás con severidad, vestida con un abrigo negro caro que no ocultaba del todo sus manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, marcado por el agotamiento y algo más profundo. Algo parecido a la culpa. Pero fue la niña que sostenía lo que hizo que el corazón de Jeremy se detuviera. Una niña pequeña, de unos 3 años, con rizos oscuros y ojos color avellana. Exactamente iguales a los de Adele. La misma nariz pequeña, la misma barbilla delicada. El parecido era imposible, innegable, aterrador. Los labios de la mujer se separaron. Su voz tenía un acento alemán, nítido, pero quebrado. Señor Walker, lo siento mucho, pero
Debes saber la verdad. Pero lo que Jeremy estaba a punto de descubrir desentrañaría no solo su comprensión de la muerte de su esposa, sino todo lo que creía saber sobre la mujer que había amado. La mano de Karina se apretó contra la de Jeremy. La mujer rubia se acercó un paso más, y Jeremy notó su forma de moverse, cuidadosa, protectora, como alguien acostumbrado al peligro. ¿Quién eres? La voz de Jeremy salió más dura de lo previsto, con el instinto paterno a flor de piel. ¿Y quién es esa niña? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Miró la lápida y luego volvió a mirar a Jeremy. Mi nombre es Greta Hoffman. Era la mejor amiga de Adele, la única que sabía la verdad. Jeremy negó con la cabeza lentamente. Adele nunca mencionaba a nadie llamada Greta. No tenía amigos de antes de que nos conociéramos. Siempre decía que su familia se había ido. Greta terminó. Sí, eso es lo que te dijo. Pero no era del todo cierto. La niña en brazos de Greta se retorció, extendiendo la mano hacia la lápida. Emitió un suave sonido, casi como si reconociera algo. Greta ajustó su agarre, y por primera vez, Jeremy notó que la niña llevaba una pequeña pulsera de plata, delicada y de aspecto caro. No entiendo, dijo Jeremy, aunque el miedo ya se le acumulaba en el estómago. Greta miró alrededor del cementerio. Sus movimientos eran rápidos y nerviosos. Aquí no. Por favor, hay una cafetería a 3 cuadras. Si quieres saber quién era realmente tu esposa, si quieres. Ahora, ¿por qué murió? Nos vemos allí en 1 hora. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Sin mirar atrás, dijo, y trae a Karina. Se merece conocer a su hermana. La palabra cayó como una piedra en el agua. Hermana. Jeremy se quedó paralizado mientras Greta se alejaba, con la niña imposible apoyando la cabeza en el hombro de la mujer. Karina tiró de su manga. Papá, ¿qué quería decir? No pudo responder. Su mente daba vueltas, intentando encajar las piezas que no encajaban. Adele estaba embarazada cuando murió. Eso fue lo que el médico forense había anotado. 6 semanas, dijeron, aunque Adele aún no lo sabía, no se lo había dicho. Él también había llorado esa pérdida. La niña que nunca llegó a nacer. Pero la niña en brazos de Greta tenía 3 años, lo que significaba que había nacido antes de que Adele muriera, lo que significaba que Adele había estado embarazada, había dado a luz y nunca se lo había dicho. ¿Pero por qué su esposa le ocultaría a un niño entero? ¿Y qué más había estado ocultando en las sombras de su aparentemente sencilla vida? El café era pequeño, enclavado entre una floristería y una librería de segunda mano. Jeremy estaba sentado frente a Greta en un reservado de la esquina. Karina, a su lado, coloreaba un mantel individual. La niña, cuyo nombre, según Greta, era Hilda, estaba sentada en una trona, comiendo trozos de plátano con gran determinación. Greta había pedido té, pero no lo había probado. Sus manos rodeaban la taza como si necesitara calor. El verdadero nombre de Adele, empezó Greta en voz baja. Era Adele Elizabeth Becker, no Walker Becker. Al principio, el nombre no le decía nada a Jeremy. Entonces, el reconocimiento surgió. Becker, como en Becker Industries, el imperio corporativo que fabricaba equipos médicos, productos farmacéuticos, tecnología de defensa, una familia con miles de millones de dólares. No, dijo Jeremy de inmediato. Eso es imposible. Adele trabajaba de contable. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones. La sonrisa de Greta era triste. Sí, porque eligió desaparecer. Ella eligió dejarlo todo atrás, su nombre, su herencia, su familia, para protegerte a ti y a Karina. Jeremy se sintió mareado. Nada tenía sentido. Adele había recortado cupones. Había comprado la ropa de Karina en tiendas de segunda mano. Habían ahorrado durante meses solo para permitirse un viaje de fin de semana a la playa. ¿Por qué? Él lo logró. ¿Por qué haría eso?
Greta se inclinó hacia adelante. Porque su familia era peligrosa. Su padre, Wilhelm Becker, construyó su imperio con medios despiadados. Y cuando murió hace 4 años, dejó todo a sus 3 hijos. Adele, su hermano mayor, Klause, y su hermana menor, Heidi. Hizo una pausa, observando a Jeremy procesar esto. Pero Klause, continuó Greta, con la voz endurecida. No podía aceptar compartir el poder. Lo quería todo. Heidi murió en un accidente de esquí 8 meses después que su padre. Los investigadores lo dictaminaron accidentalmente. Adele lo sabía mejor. Karina levantó la vista de su rostro, percibiendo la tensión. Hilda dejó caer un trozo de plátano y rió. El sonido se parecía tanto a la risa infantil de Karina que a Jeremy se le hizo un nudo en la garganta. Adele vino a mí, dijo Greta hace 3 años y medio. Estaba embarazada de 6 meses. Dijo que Klause había descubierto dónde vivía. Dijo que no pararía hasta que ella muriera. Hasta que todos los obstáculos a su control total fueran eliminados. Las manos de Jeremy habían empezado a temblar. Si sabía que estaba en peligro, ¿por qué no acudió a mí? ¿Por qué no me lo dijo? Porque te amaba, dijo Greta simplemente. Porque si Klause supiera que existías, que le importabas, te habría usado como palanca. Habría lastimado a Karina para controlar a Adele. Te mantuvo separada. Te mantuvo a salvo manteniéndote ignorante. Las palabras dolieron porque sonaban ciertas. Jeremy recordó los hábitos de Adele. Su insistencia en mantener sus vidas pequeñas y discretas. La forma en que nunca usaba las redes sociales, como le había pedido que no publicara fotos de Karina en línea. Él pensaba que simplemente era reservada, cautelosa. Así que dio a luz a Hilda sola. Preguntó Jeremy, mirando a la niña que tenía el rostro de su esposa. Greta asintió. La ayudé. En mi apartamento de Múnich, era difícil, peligroso, pero Hilda llegó a este mundo sana y perfecta. ¿Y luego qué? Adele simplemente la entregó. La amargura en su voz hizo que Greta se estremeciera. Tomó una decisión imposible. Klaus tenía gente observándola. Sabía que si les devolvía a Hilda, si descubría que existía otro heredero, los mataría a todos. Así que me pidió que me llevara a Hilda a Alemania para criarla en secreto y mantenerla a salvo. Jeremy miró fijamente a la niña en la trona. Tenía la sonrisa de Adele, sus pequeñas manos, una hermana que Karina nunca supo que existía. Adele se quedó. Greta siguió alejando a Klause de Hilda para hacerle creer que el embarazo había terminado en un aborto espontáneo. Pensó que si podía sobrevivir unos años más hasta que Karina fuera mayor, podría desenmascarar a Klause y recuperar su vida. Jeremy sintió una fuerte opresión en el pecho. Pero no sobrevivió. No, susurró Greta. 3 meses después del nacimiento de Hilda, Klause la encontró. El atropello y fuga no fue un accidente. Fue una ejecución. El silencio se apoderó de la mesa. Karina había dejado de colorear. Estaba mirando a Hilda con los ojos muy abiertos, empezando a comprender. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Jeremy. ¿Por qué has venido aquí después de 3 años? La compostura de Greta finalmente se quebró. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Porque Klaus se está muriendo. Cáncer de páncreas. Terminal. Le quedan quizás 6 meses. Y sabe lo de Hilda. Jeremy se quedó sin aire. ¿Cómo? Lo logró. Alguien nos traicionó. Alguien de mi casa. Hace 2 semanas, unos hombres vinieron a mi apartamento en Múnich. Tomaron fotos. Hicieron preguntas. Sabía lo que significaba. Klaus quiere terminar lo que empezó. Quiere eliminar a todos los herederos de los Becker antes de morir para asegurarse de que sus hijos hereden todo. Jeremy sintió que la rabia crecía, ardiente y aguda. Entonces, ¿por qué traer a Hilda aquí? ¿Por qué acercarla al peligro? Greta lo miró a los ojos. Porque ya no puedo protegerla sola. Porque ella es tu hija, supieras o no de su existencia. Y porque Adele me hizo prometer que si algo le pasaba,
Te traería a Hilda, te diría la verdad y confiaría en que harías lo que ella no pudo. Metió la mano en su abrigo y sacó un sobre desgastado y sellado con lacre. La letra de Adele estaba escrita en el frente, dirigida a Jeremy. Si lo peor hubiera sucedido, Jeremy lo tomó con manos temblorosas. Karina se apoyó en él y al otro lado de la mesa. Hilda tomó un vasito, completamente inconsciente de que los adultos a su alrededor discutían sobre su supervivencia. Pero lo que Jeremy encontraría en esa carta revelaría no solo las últimas palabras de Adele, sino un arma contra Klaus Becker que podría salvar la vida de Hilda o sellar todos sus destinos. Jeremy esperó a que Karina se durmiera esa noche antes de abrir la carta de Adele. Greta y Hilda se alojaban en un hotel cercano con nombres falsos, tomando precauciones. Se sentó a la mesa de la cocina, con el sobre frente a él, temeroso de lo que diría. Finalmente, rompió el sello. Mi querido Jeremy, si estás leyendo esto, me he ido. Y Greta ha cumplido su promesa. Lo siento mucho. Siento los secretos. Siento las mentiras. Siento que hayas amado a una mujer que nunca podría ser completamente tuya. Necesito que sepas que cada momento contigo fue real. Karina fue el mayor regalo de mi vida. Y Hilda, Dios, Hilda era la parte de nosotros que no podía soportar perder, pero que tuve que dejar ir para mantenerla a salvo. Klaus no se detendrá. Incluso muerto, ha dispuesto que nuestra hija sea encontrada y eliminada. Ha contratado gente, Jeremy. Profesionales. Vendrán. Pero te he dejado algo. Un arma. Mi padre llevaba un registro detallado de los crímenes de Klaus. Fraude fiscal, soborno, 3 asesinatos, incluyendo el de Heidi. Todo está documentado en una caja de seguridad del First National Bank de Boston. Apartado 447. La llave está cosida en el forro de la manta de bebé de Karina. La azul con estrellas que siempre guardaba en el armario. Úsala. Denúncialo. Protege a nuestras niñas. Te amé con toda mi sinceridad. El resto fue solo supervivencia. Para siempre tuya. Adele. Jeremy lo leyó 3 veces. Luego fue al armario de Karina, encontró la manta de bebé doblada en el estante superior y abrió el forro con cuidado. La llave estaba allí, pequeña y plateada, exactamente donde Adele dijo que estaría. A la mañana siguiente, llamó al trabajo para decir que estaba enfermo, llevó a Karina a la escuela y se encontró con Greta en el hotel. Le mostró la carta y la llave. Tenemos que actuar rápido, dijo Greta. Si Klaus sabe que estoy aquí, intensificará la situación. Condujeron hasta Boston, con Hilda durmiendo en la sillita de coche que habían comprado esa mañana. El banco era viejo, de mármol y latón, de esos lugares que se manejan con secretos y silencio. Jeremy presentó la llave y el certificado de defunción de Adele. El gerente, un hombre delgado con gafas de montura metálica, los condujo a una habitación privada. La caja 447 era más grande de lo que Jeremy esperaba. Dentro había 3 carpetas de cuero llenas de documentos, fotografías, registros financieros, correos electrónicos, todo lo que Adele le había prometido. Pero había algo más. Una memoria USB con una etiqueta escrita a mano por Adele. La pura verdad. Greta encontró una computadora portátil en su bolso. La conectaron. Lo que encontraron fue un archivo de video fechado 3 días antes de la muerte de Adele. Las manos de Jeremy temblaban al presionar el botón de reproducción. El rostro de Adele llenó la pantalla. Parecía agotada, asustada, pero decidida. Estaba sentada en lo que parecía un almacén. Iluminación austera, paredes de hormigón. Si estás viendo esto, su voz grabada dijo, entonces estoy muerta. Klaus lo consiguió. Pero necesito que sepas algo que él no sabe. Se acercó a la cámara. En realidad no soy una Becker. No de sangre. Jeremy sintió que el mundo se tambaleaba. Mi madre, Anna, tuvo una aventura antes de casarse con Wilhelm. Yo soy fruto de esa aventura. Wilhelm lo sabía.
Me crió como si fuera suya por amor a ella. Pero legalmente, genéticamente, no tengo derecho a la fortuna Becker. Los ojos de Adele se llenaron de lágrimas. Lo que significa que Karina e Hilda tampoco tienen derecho a ella. Close no lo sabe. Me está matando por una herencia que mis hijos ni siquiera pueden tocar. Pero no podía decírselo porque si supiera la verdad, no tendría motivos para detenerse. Me mataría solo de rabia. Y luego vendría a por mí. Tú y Karina solo para eliminar testigos. Se limpió la cara. Así que dejé que pensara que soy una amenaza. Dejé que pensara que mis hijas son amenazas. Y cuando me mate, cuando se crea una, lleva estos documentos a las autoridades. Expone cada crimen. Destrúyelo. Y mis hijas vivirán libres de su sombra. El video terminó. Greta se recostó, aturdida. Lo engañó. Dejó que la asesinara para tenderle una trampa. Jeremy no podía hablar. Adele se había sacrificado no solo para protegerlos, sino para crear las condiciones para la caída de Close. Sabía que no podía escapar de él. Así que se convirtió en el cebo. Pero había más. En el fondo de la caja había un certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento original de Adele, con el nombre del padre, desconocido, y una prueba de ADN fechada 6 meses antes del nacimiento de Karina, que confirmaba que Adele no compartía material genético con Wilhelm Becker. Adjunta, había una nota manuscrita del propio Wilhelm. Adele, eres mi hija en todo lo que importa. Esta prueba es tu libertad si alguna vez la necesitas. Lamento no haber podido protegerte de Close, pero puedo darte esto. Úsalo sabiamente. Jeremy miró a Greta. Había renunciado a una fortuna a la que ni siquiera tenía derecho. Murió por nada. No, dijo Greta con firmeza. Murió por ellos. Señaló la foto escolar de Karina recortada dentro de una de las carpetas. Y por eso, tocó la cabeza dormida de Hilda. Murió para que pudieran vivir sin miedo. Jeremy recogió los documentos. Entonces, terminémoslo. Fueron a la oficina de campo del FBI esa tarde y presentaron todo. La agente que les tomó declaración palideció mientras revisaba las pruebas. Klaus Becker está en nuestra lista de vigilancia, dijo. Pero nunca hemos tenido pruebas. Esto es suficiente para desmantelar toda su operación. ¿Cuánto falta para que lo arresten?, preguntó Jeremy. La agente dudó. 24 horas, tal vez menos. Pero señor Walker, si sabe que tienen esto, si siquiera sospecha, entonces ya estamos muertos. Jeremy terminó. La agente hizo una llamada. En 1 hora, Jeremy, Greta, Karina e Hilda estaban bajo custodia protectora. Esa noche, Klaus Becker fue arrestado en su finca de Connecticut. Los cargos eran extensos: asesinato, conspiración para cometer asesinato, crimen organizado, fraude. La noticia circuló por todos los medios. El imperio Becker se derrumbó en una sola noche. 3 días después, el agente llamó a Jeremy. Lo había confesado todo, incluido el asesinato de Adele. Dijo que ella siempre había sido la inteligente, la peligrosa. Casi parecía orgulloso al admitir que la había subestimado. Jeremy cerró los ojos. ¿Qué pasa ahora? Morirá en prisión. El agente dijo que el cáncer se lo llevará incluso antes de que termine el juicio. Pero sus bienes están congelados. Sus cómplices están cooperando. Y sus hijas están a salvo. Sus 2 hijas. Pero la revelación que lo cambiaría todo llegó 3 semanas después, cuando un abogado de los herederos de Wilhelm Becker contactó a Jeremy con la noticia de que el último regalo de Adele no era venganza, sino algo mucho más valioso. El despacho del abogado era modesto, nada que ver con las torres corporativas que Jeremy había imaginado. Margaret Fisk tenía unos 60 años, cabello afeminado y mirada penetrante, el tipo de mujer que se había pasado la vida guardando secretos ajenos. Les hizo un gesto a Jeremy y a Greta para que se sentaran. Hilda estaba con Karina en un parque cercano, bajo protección del FBI que continuaría durante 6 meses más,
solo para estar segura. Señor Walker, empezó Margaret, he sido la abogada personal de Wilhelm Becker durante 30 años. Cuando se enteró de la situación de Adele, de su necesidad de desaparecer, acudió a mí con instrucciones. Ella abrió un expediente. Wilhelm sabía que Adele no era su hija biológica. También sabía que Close acabaría descubriendo la verdad. Así que creó un fideicomiso independiente, completamente ajeno al patrimonio de Becker, financiado con sus bienes personales. Dinero anterior a su matrimonio que legalmente solo él podía distribuir. Jeremy se inclinó hacia adelante. ¿Un fideicomiso para quién? Margaret sonrió. Y fue realmente cálido para los hijos de Adele. Karina y cualquier hijo que Adele pudiera tener en el futuro. Él lo estableció el mes después del nacimiento de Karina. $20 millones estaban en depósito, que se liberarían solo cuando Close dejara de ser una amenaza. La cifra no parecía real. También dejó una carta, dijo Margaret, deslizando un sobre por el escritorio para Adele. Pero ya que ella ya no está, creo que deberías leerla. Jeremy la abrió con manos temblorosas. Mi querida Adele, has demostrado más valentía al alejarte de la riqueza que la mayoría de la gente al perseguirla. Estoy orgulloso de haberte criado como mi hija. Para cuando leas esto, Close habrá mostrado su verdadera naturaleza. Lamento no haber podido detenerlo. Lamento no haberlo criado con compasión. Pero puedo darte esta seguridad para tus hijos. Libertad del peso del apellido Becker. Nunca fuiste un Becker de sangre, pero siempre lo fuiste de corazón. Y eso, mi querida niña, era lo que valía la pena conservar. Vive bien, ama con fervor y recuerda que estoy orgulloso de la mujer en la que te convertiste. Por siempre tu padre, Wilhelm. La visión de Jeremy se nubló. ¿Ves? A su lado, Greta tenía lágrimas corriendo por su rostro. El fideicomiso ya está activo, dijo Margaret con suavidad. Los fondos están disponibles para el cuidado, la educación y el futuro de Karina e Hilda. La única condición de Wilhelm fue que fueran criadas juntas como hermanas, conscientes del sacrificio de su madre. Jeremy pensó en Adele, quien lo había dejado todo para mantener a su hija a salvo, quien murió creyendo que solo heredarían la supervivencia. Nunca supo que su padre les había dejado esto. Hay una cosa más, dijo Margaret. Sacó un pequeño joyero. Wilhelm quería que cada nieta lo tuviera cuando llegara el momento. Dentro había 2 collares, idénticos y delicados, cadenas de oro con pequeños colgantes con forma de pájaros en vuelo. Los llamó pájaros de la libertad. Margaret dijo que los mandó a hacer la semana en que nació Karina. Esperaba dárselos en persona algún día. Jeremy tomó la caja con cuidado, imaginando al anciano que había amado a Adele lo suficiente como para dejarla ir. La había amado lo suficiente como para proteger a sus hijas incluso después de la muerte. Esa noche, en el hotel, Jeremy se sentó con Karina e Hilda. Greta había aceptado quedarse en Estados Unidos para ayudar a criar a Hilda junto a Karina. Habían encontrado un apartamento juntas, una familia improvisada construida a partir de la pérdida y el amor. Jeremy les puso los collares a sus hijas. Karina comprendió más, con una mirada solemne. Hilda simplemente rió e intentó comerse el colgante. Su madre, dijo Jeremy, eligiendo cuidadosamente sus palabras, fue la persona más valiente que he conocido. Renunció a un reino para que pudieran vivir como ustedes mismas. Las eligió por encima de todo. Karina tocó su collar. Ojalá pudiera darle las gracias. Jeremy las acercó a ambas. Puedes vivir la vida que ella soñó, siendo valientes, amables y sinceras, amándose como ella las amaba. Afuera de la ciudad, seguían adelante, indiferentes y brillantes. Pero dentro de esa pequeña habitación, 2 hijas de una mujer que lo había sacrificado todo descubrieron que habían heredado algo que el dinero no podía comprar. Heredaron la prueba de que el amor verdadero, no abandona, transforma, protege, perdura más allá de la muerte, más allá de los secretos, más allá del miedo.
Y a veces, con suerte, deja atrás no solo recuerdos, sino esperanza. Adele Walker se adentró en la oscuridad para que sus hijas pudieran vivir en la luz. Y al final, eso no fue una tragedia. Fue un triunfo. 5 años después, Karina tenía 13 años e Hilda 8. Compartían habitación por decisión propia, a pesar de tener una casa lo suficientemente grande como para tener espacios separados. Jeremy había usado sabiamente la confianza de Wilhelm, comprando una casa modesta en un barrio tranquilo e invirtiendo en la educación y el futuro de la niña. Cada año, en el aniversario de la muerte de Adele, visitaban el cementerio juntos. Pero ahora Hilda también venía. Tenía la edad suficiente para entender quién era la mujer que se encontraba bajo la lápida de mármol. Greta se había convertido en una segunda madre, enseñándoles alemán a las niñas, contándoles historias de la breve estancia de Adele en Múnich, manteniendo vivo el recuerdo. En esta visita en particular, Karina colocó margaritas amarillas en la tumba. Hilda colocó un dibujo que había hecho, una imagen de 2 niñas tomadas de la mano bajo un sol brillante. Jeremy se apartó, observando a sus hijas, y sintió la presencia de Adele como la luz del sol a través de las hojas, suave y dorada. «Cumplí mi promesa», susurró. «Saben quién eras. Saben lo que hiciste, y van a ser extraordinarias». El viento arreció, agitando los árboles. Y por un instante, Jeremy pudo maldecir. Oyó su voz, suave como un recuerdo. «Gracias por terminar lo que yo empecé. Gracias por amarlas lo suficiente». Las chicas corrieron hacia él, riendo por algo que Hilda había dicho. Jeremy las tomó de la mano y juntas caminaron hacia el coche, hacia casa, hacia un futuro por el que Adele había muerto. Detrás de ellas, grabado en mármol, permanecía su nombre. Adele Elizabeth Walker. Pero ahora Jeremy sabía toda la verdad. No Walker, no Becker, solo Adele, amada esposa y madre, el alma más valiente que jamás haya vivido. Y mientras se alejaban, el sol del atardecer iluminó a los pájaros dorados en el cuello de su hija, y brillaron como promesas cumplidas, como un amor que nunca se desvanecerá. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y compártela con alguien con quien quieras escucharla. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna.